En la línea telefónica, el doctor Mauricio Meshulam, internacionalista académico de la Universidad Iberoamericana, experto en estos temas, y como siempre pues le hablamos, entramos en contacto con él para entender el contexto en el que pasan ciertos asuntos, como es el tema del día, el ataque a los mexicanos allá en Egipto. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, primo, un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia, y pues sí, sin duda lamentando este asunto que el gobierno egipcio dice fue un accidente, ¿no? Pero sí, efectivamente, como tú lo dices, es una zona que venimos monitoreando desde hace un buen rato, y pues ahí más o menos te puedo platicar, tú dime. Pues adelante, empecemos por ahí. ¿Qué representa esta zona? Se habla de que es cerca de la frontera con Libia. Es correcto. Mira, primero hay que entender que el terrorismo en Egipto ha existido desde hace mucho tiempo, pero sí empieza a haber incrementos importantes a partir del 2011, que es cuando surge la primavera árabe, y la radicalización de un número de actores islámicos que sienten que no había algún tipo de alternativa política a sus metas islámicas, y surge un grupo muy específico del otro lado, más hacia el este, en el Sinaí, que es el otro desierto, ¿no? Más en la frontera con Israel. Este grupo es conocido como Ansar Bait al-Maqdis, y es un grupo que originalmente manifiesta sus lazos con Al-Qaeda. No existía el Estado Islámico, sino sus lazos con Al-Qaeda. A medida que pasan los años, este grupo empieza a incrementar sus operativos y actividades en contra principalmente de guardias egipcios, de elementos del ejército, fuerzas de seguridad, pero también de pronto en contra de turistas, y se le conoce a ese grupo como también por haber mandado cohetes en contra de Israel. En el sur de Israel está el puerto de Eilat, justo en la frontera con Aqaba, un sitio que, si no me equivoco, tú conoces, sí. y ahí ha mandado cohetes este grupo. Posteriormente este grupo baja la bandera de Al-Qaeda, porque ahora sí ISIS se vuelve muy famoso y se vuelve establece el califato allá en el norte, ¿no? En Irak y en Siria, y este grupo Ansar Bait dice, bueno, pues ahora vamos a mantener lazos con el Estado Islámico, ya no con Al-Qaeda, y desde entonces se le conoce como la rama del Sinaí de el Estado Islámico, así se autodenominan ellos, ¿no? La provincia del Sinaí del Estado Islámico. Sus operaciones eran básicamente en el desierto del Sinaí, pero empiezan también a tener operativos principalmente en el Cairo y en Alejandría, en algunas zonas del interior de Egipto, ya en contra incluso de funcionarios egipcios, funcionarios civiles egipcios, y de pronto vimos también la explosión del consulado italiano recientemente a manos de este mismo grupo, y este grupo empieza también a mantener sus ligas y lazos del otro lado del desierto. Ahora, si ubica usted un mapa, va a ver que del otro lado, en el lado oeste, de Egipto, está Libia, el gran desierto del Sahara, ¿no? Y está Libia, y también en Libia operan milicias locales afiliadas al Estado Islámico. Entonces, es una zona de alta actividad de grupos terroristas, es una zona, en este caso, el desierto de la zona occidental de Egipto, una zona con altísimo riesgo. Es una zona muy peligrosa. Dice el ejército egipcio, dice, estábamos efectuando un operativo en contra de estos grupos afiliados al Estado Islámico o que reclaman lazos con el Estado Islámico, porque este operativo en realidad tiene ya algunos días de haber sido lanzado. Esto sí sabemos, o sea, sí lo venimos monitoreando, el operativo que se está diciendo. Aquí la cuestión es que, bueno, el ejército egipcio, el gobierno egipcio indican que la zona por la que estaban estos turistas era una zona prohibida. Eso pues es lo que está diciendo el gobierno egipcio, ¿no? Sí, y bueno, los guías de turistas, las agencias turísticas de Egipto decían, nosotros tenemos permiso, ¿no?, para cruzar por ahí. Hay una gran confusión. Es entendible no es justificable, por supuesto, es entendible una confusión como la que plantea el gobierno del Cairo, Mauricio. Mira, yo te voy a decir qué es lo que
pienso. Ajá. Efectivamente, hay mucho nerviosismo en el Cairo por la actividad de estos grupos. En los últimos meses han tenido una gran cantidad de operativos exitosos por parte del Estado Islámico o de estas ramas del Estado Islámico en contra de militares egipcios. Incluso se habría dicho por parte de ciertos analistas que Egipto estaba mostrando verdadera incapacidad para combatir a estos grupos militantes. Entonces, la sola sensación de que se hayan corrido desde el Sinai hacia la zona occidental en la frontera con Libia, pues tiene que haber puesto de nervios al gobierno egipcio. Ahora, aparentemente esto se lleva a cabo desde el aire. Sí. Entonces, sí, desde el aire, en un desierto, es muy difícil identificar que realmente le estás pegando a quien tú le estás queriendo pegar. Entonces, a mí me parece que la confusión es posible, no deja de ser una torpeza o un acto lamentable, porque sí también habría que entender que sí está, o sea, al mismo tiempo de que se trata de una zona con una gran cantidad de operativos terroristas, también es cierto que es una zona con un gran turismo, o sea, sí se sabe que es una zona turística, no estamos hablando de que son unos turistas aventurados que de pronto llegaron, o sea, sí es una zona turística, entonces tenía que haber tomado mayores precauciones el ejército egipcio, pero repito, me parece que hay enorme nerviosismo en el Cairo por estos operativos terroristas, ¿no? Mauricio, pues muchas gracias por tomarnos la llamada y ayudar a entender así a bote pronto qué es lo que está ocurriendo en Egipto, cómo están las cosas ante el avance de estos grupos extremistas y la situación tan complicada en la que se vieron envueltos a final de cuentas los mexicanos que desafortunadamente algunos pierden la vida, otros resultan heridos, hay varios desaparecidos, pero sí dejar en claro que la situación en aquel punto específico, que si bien es cierto es un punto de gran afluencia turística, pues es una situación muy complicada. Es una situación complicada y bueno, lamentablemente en esa anda Egipto, en esa anda la región en su conjunto, me parece, si alguien está escuchando en este momento, sí hay que irse con precaución, O sea, definitivamente no significa que todas las zonas estén restringidas, pero sí hay que tener enorme cuidado porque los operativos de grupos terroristas son enormes y sobre todo, repito, si a mí me hubieran preguntado hace unos días, yo les hubiera dicho sobre todo que tuvieran cuidado no tanto con el gobierno egipcio, que fue quien finalmente termina efectuando este ataque, sino que tendrían que tener cuidado con los grupos terroristas, que los hay bastantes en toda la región. Muchísimas gracias, primo, un abrazo, un saludo a toda la audiencia. Al contrario, Mauricio, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Es Mauricio Meshulam, internacionalista, experto en estos temas.